Hola a todos, soy estudiante de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Hoy les presentaré sobre el lenguaje oral, importancia, dificultades y estrategias de expresión. Como primera parte tenemos datos generales como el nombre de la universidad, el título de la actividad que es lenguaje oral, importancia, dificultades y estrategias de expresión, mi asignatura que es de español en la sección 5. Mi nombre es escrito Orlando Peña Rodríguez y hoy les presentaré una presentación multimedia sobre el lenguaje oral. Como primera parte tenemos la introducción que nos dice, el lenguaje oral constituye una de las formas más fundamentales y complejas de comunicación humana, ya que permite a las personas expresar ideas, emociones y conocimiento y de necesidades de manera directa e inmediata. A través de la palabra, hablando a los individuos, no solo transmiten información, sino que también constituyen académicamente, cultural y profesional. Desde una perspectiva más amplia, el desarrollo del lenguaje oral implica no solo la adecuada a diferentes contextos comunicativos. Esto significa que la comunicación oral requiere tanto de una buena expresión como de una educada comprensión de elementos que se complementan entre sí a lograr un intercambio claro y preciso. El lenguaje oral es una de las formas más importantes de comunicación humana porque nos permite expresar ideas, sentimientos, necesidades directamente. Su correcta utilización favorece la comprensión e interacción social y aprendizaje. El lenguaje oral es algo muy importante porque nos ayuda a expresarnos, comunicarnos adecuadamente con la gente, que la gente nos entienda y nosotros podemos entender a la gente. Nuestra expresión en nuestro lenguaje oral es muy importante. Como siguiente parte tenemos comprensión y expresión oral. ¿Qué se refiere a esto? La comprensión oral es la capacidad de escuchar atentamente e interpretar correctamente los mensajes y darle un significado adecuado según el contexto. Um, no se trata únicamente de oír, sino de procesar la información y verla de manera coherente. Por otro lado, la comprensión oral es una habilidad de transmitir ideas de forma clara y ordenada. Y en efectiva, esto implica utilizar un vocabulario adecuado, pronunciar correctamente las palabras e estructurar bien el discurso y adaptar el mensaje al público al que va dirigido. O sea, nos dice que debemos expresarlo bien a la hora de hablar con alguien, porque debemos formar bien las palabras que vamos a darle a comunicar. Debemos expresarnos bien cómo queremos que la persona que estamos hablando nos entienda. La comunicación oral se basa en dos habilidades principales, la comprensión y la expresión. La comprensión oral consiste en escuchar y entender correctamente un mensaje. Mientras tanto, la expresión oral es la capacidad de comunicar nuestras ideas de forma clara y ordenada y coherente. Por eso las dos son muy importantes a la hora de tener alguna conversación con alguna otra persona. Porque la expresión oral es muy importante, igual con la comprensión, que queremos expresarnos a ellos y que ellos nos entiendan a nosotros. Por eso que debemos saber formar bien cada una de nuestras palabras. Como siguiente parte tenemos problemas que dificultan la comunicación oral. Sin embargo, la comunicación oral puede verse afectada por diversos factores que dificultan su efectividad. Entre los más comunes se encuentra el miedo a hablar en público, que algo que tenemos muchas personas es ese miedo de hablar en público porque padecemos de pena a la hora de tener que hablar frente a la gente, que genera nervios, inseguridad y falta de confianza. Como le iba diciendo, todas las personas es normal que por primera vez que tengamos que hablar en frente de varias personas, tengamos miedo, inseguridad y pena antes de hacerlo y nos falta nuestra propia confianza. También existen problemas como la pronunciación, el uso excesivo de muletillas, el vocabulario limitado y la falta de organización de las ideas, lo cual provoca el mensaje sea confuso o poco claro. O sea que si no sabemos formar bien lo que queremos decir, es muy poco probable que la otra persona no comprenda, o si no sabemos desarrollarnos bien, pueden llegar a
tener un mal mensaje el que queremos nosotros transmitir. Provoca asimismo factores externos como el ruido, las interrupciones, la falta de atención del receptor o el ambiente inadecuado. Pueden interferir en la transmisión del mensaje. La comunicación oral puede verse afectada por diversos problemas, como el nervio, la timidez, am, el miedo al hablar sobre la gente en público o falta de nuestra propia confianza. También influyen varios factores como mala pronunciación, como le iba diciendo. Esto nos quiere dar a entender que hay que estar listos cuando vamos a hablar. Es muy normal que nos equivoquemos, somos humanos, pero siempre debemos estar ya con las ideas que queremos formular, la oración que queremos decir. Tenemos que sabernos expresar y tener una buena comunicación oral con las demás personas. Porque si no nos sabemos desarrollar, podemos tener problemas. Y debemos siempre tener confianza a la hora de hablar porque es muy necesario. Una buena confianza a la hora de hablar en frente a la gente siempre da que uno está preparado para eso y si no va, y está listo para lo que tenga que formular uno mismo. Entonces, siempre hay que tener confianza, no hay que tener timidez al hablar y debemos tener confianza siempre para hablar en frente de un público grande. Como siguiente punto tenemos técnica de la expresión oral. Para mejorar la expresión oral es necesario aplicar diversas técnicas que permiten comunicar de manera más clara y segura. En primer lugar, es importante organizar las ideas antes de hablar, establecido un orden lógico que facilite la comprensión del mensaje. También debe cuidar la pronunciación de la y el tono de su voz, asegurando que sea adecuada y entendible. El contacto visual es otro elemento clave que ya transmite confianza y permite conectar con la audiencia. Asimismo, la postura corporal debe ser firme, segura y evitar movimientos excesivos que distraigan. O sea, debemos ser claros a la hora que queremos comunicar algo. Porque, espérame un poquito, ahí, porque queremos que la otra persona nos entienda bien, sepa que nosotros estamos hablando de confianza y que sabemos lo que estamos hablando. Porque siempre que vamos a hablar, tenemos que estar mirando nuestros ojos siempre frente a la persona, contacto visual, para demostrar más confianza y hablar sin miedo, sin tartamudear y sin timidez. Porque debemos demostrar confianza, tener una buena postura y estar seguros de lo que estamos hablando. Y no demostrar miedo ni timidez al hablar, porque debemos tener buena expresión oral en todo momento. Pues somos humanos y podemos cometer uno que otro error a la hora de hablar, como trabarnos alguna palabra o pronunciar mal, pero de cada error se aprende y también tenemos que aprender muchos de las expresiones orales. Como ya en punto tenemos recursos auxiliares en la expresión oral. Por otra parte, los recursos auxiliares juegan un papel muy importante en fortalecimiento de la expresión oral, ya que permite apoyar y complementar el mensaje que desea transmitir. Estos recursos se encuentran en las presentaciones digitales como PowerPoint, Canva, que ayudan a organizar información de forma visual y que puedan utilizar imágenes, gráficos, esquemas y mapas conceptuales que facilitan la comprensión del contenido. El lenguaje corporal como los gestos, como cuando uno habla, siempre las manos van a estar haciendo algún gesto porque es natural ya de uno a la hora de las expresiones con los gestos. Y la postura también debe como un recurso que refuerza el mensaje oral. Además, el uso de ejemplos concretos que permiten la información que sea más clara uh, y fácil de entender. Estos recursos no constituyen a las palabras, pero sí la complementan, haciendo la exposición más dinámica, atractiva y efectiva. Además, el lenguaje corporal como los gestos y la postura refuerzan el mensaje y hacen más exposición, más dinámica y expresión. A lo que quiero dar con esto es que es muy necesario siempre dar una buena expresión oral, como le he venido diciendo desde el comienzo de la presentación. Debemos usar todos los métodos auxiliares de expresión oral, como los gestos,
la posición que tengamos nosotros, la contacto visual, pensar bien las ideas cuando vamos a hablar y estar listos cuando lo vamos a hacer. Y tener confianza a la hora de tener que exponer o hablar de algún tema en frente de varias personas. Como penúltimo punto tenemos nuestras conclusiones hechas por mí a mi propio entendimiento y dialecto. Como primera conclusión tenemos que conclusión, el lenguaje oral es una herramienta fundamental para la comunicación humana, ya que permite expresar nuestra propia idea y compartir conocimientos establecidos, relaciones sociales y de manera efectiva. En segundo punto, el desarrollo de la comprensión y la expresión oral es esencial en el ámbito académico y profesional, debido a que facilita la participación del el aprendizaje y la transmisión de información. Es muy importante eso porque a la hora que uno académicamente y profesionalmente es muy necesario que se sepa desarrollar con las expresiones orales, porque tiene que haber desarrollarse a la hora de tener que ir a algún puesto profesionalmente para hablar, transmitir algún tema que sea necesario y tener confianza a la hora de tener que dirigir algo. Sin embargo, existen diversos factores, como tercera conclusión, que pueden dificultar la comunicación, por lo que necesita aplicar técnicas adecuadas como recursos auxiliares que permiten mejorar la calidad del mensaje. En conclusión, podríamos decir, el lenguaje oral es fundamental para comunicarse de manera efectiva y desarrollar nuestra comprensión y buena comprensión y expresión oral, perdón, nos permite transmitir ideas más claras, mejorar nuestras relaciones y desempeñar mejor ámbito en el académico y profesional. Las expresiones orales son muy necesarias a la hora de cualquier entrevista que lleguemos a tener en nuestro mundo profesional o cualquier momento que sea necesario sacar cada una de nuestras habilidades y técnicas que tengamos orales. Muy normal es que las personas se equivoquen a la hora de expresarse, pero es muy normal. Entonces debemos de cada error aprender e ir mejorando porque es muy necesario. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta no duden en decirme en los comentarios. Espero les haya gustado mi presentación multimedia de las expresiones orales, del lenguaje oral y muchas gracias por estar aquí, compartir conmigo y espero les haya gustado. Muchas gracias a todos y